Vivo. Muy buenos días, buenas tardes, depende del lugar de donde nos vean. Estamos aquí en la primera feria virtual del libro de España. Y un saludo grandote y unos agradecimientos a todos, a César, a Alan, a la primera feria virtual del libro de España por esta participación y por estas oportunidades que nos dan para mostrar a los escritores. Hoy estamos con Sandra desde Colombia, desde Caldono, y pues Sandra nos viene a presentar su libro, pero antes de presentar el libro de Sandra, me gustaría que Sandra nos hablara un poco de ella, a qué se dedica y por qué tomó este camino de la escritura y por qué quiso escribir este libro. Esas aventuras, como le llama ella, esas aventuras que empezó ella y ya ahora ya estamos involucrados todos en esas aventuras, pues que son difíciles, pero que al tiempo también son mágicas y son maravillosas. Entonces, quisiera que nos hablara un poco de esa parte de ella, de por qué este libro y de por qué escribir y para qué esta parte de la escritura. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial desde Caldono, Cauca, Colombia. De verdad que para mí es un honor estar en un espacio tan especial como este. Willy, gracias por estar ahí. Gracias por ser cómplice de todas estas aventuras que se han ido desarrollando quizás de la mejor manera porque hoy digamos que es el resultado de un trabajo personal que empecé hace varios años atrás, en donde siempre estaba con la inquietud de por qué pasaban las cosas y por qué había que, mm, a veces como que la mayoría de las personas dicen, esto fue lo que me tocó. Y yo decía, no, ¿cómo así que esto fue lo que me tocó? Espérese un momentico que yo no vine a esta tierra a vivir, esto fue lo que me tocó. Y entonces empecé a buscar un poco sobre ese tema del desarrollo personal y empecé a escuchar a personas y a preguntar y, y a descubrir que habían otras personas que también estaban pensando similar. Lo interesante de ese camino es que también empecé a identificar que yo había tenido una tremenda maestra en mi vida y esa tremenda maestra había sido mi abuela Rita, que era la mamá de mi papá. A pesar de que viví con ella o tuve la oportunidad de compartir solo hasta los 13 años, que fue cuando ella falleció, eh, creo que hizo un trabajo muy valioso, muy interesante en mi vida, porque ella me dejó con su manera particular de enseñar, que entre otras era bien interesante. Ella me dejó grandes regalos, grandes enseñanzas. Y una de esas era justamente que no había por qué quedarse con el que esto fue lo que me tocó vivir, que había muchas situaciones reales en la vida que hacían que uno se frustrara, permitiera que los demás le dañaran, pero que tampoco. Ella tenía un dicho muy chévere, ¿sabes? Mi abuela tenía una particularidad y era que hablaba a partir de los dichos. O sea, esa era su forma de enseñar, porque curiosamente mi abuela, ella decía que a duras penas sí sabía deletrear. Eh, yo no recuerdo haber visto pues una firma como tal de ella. Escribía unas letras muy cuadradas, era para escribir su nombre y pues que uno la viera escribiendo, nunca la vi escribir, pero sí era una mujer con una sabiduría muy interesante. Entonces, eh, yo veía cosas en la casa de la acción de la gente y yo le decía a mi abuela, pero es que yo no entiendo, yo no por qué se tiene que aguantar eso. Siempre he sido muy necia, inquieta y como que siempre era buscando, a ver, no logro entender este concepto y por qué, y por qué, y por qué.
un amigo que desafortunadamente hace un par de días falleció, eh, o afortunadamente, dependiendo de quién lo vea. Eh, resulta que me dice, Sandra, ¿cómo es posible que usted con más de 40 años encima, usted se haya quedado en los 6 años, en el por qué? Y entonces yo volví a recordar a mi abuela y decía, claro, yo me quedé en el por qué. Finalmente, todo tiene una razón de ser. Y mi abuela decía, si usted quiere proteger su corazón, su ser, lo más importante que es usted, que nada lo dañe, que nada de lo que está por allá afuera lo, lo desbarate o peor, lo deje herido por muchos años, como nos ha pasado a todos, es que usted se ponga el cuero de buey, porque al cuero de buey no le entra nada. Entonces, eh, fue bien interesante porque mi proceso de encontrarme, de decir, bueno, realmente esta es la vida que yo estoy, esta es la vida que yo quiero vivir, esto que estoy viviendo, y pues creo que como a la mayoría, llega un momento en que nosotros decimos, no, espérese, efectivamente ya no estoy viviendo lo que yo quiero vivir, estoy viviendo lo que me tocó vivir, o lo que más que me tocó yo a estas alturas del partido le digo a la gente, no, no diga me tocó, diga me lo estoy aguantando porque quiero, porque al final del día es eso, yo estoy aguantándome cosas. Y entonces, no, es que ese fue el marido que me tocó, pues, o esa fue la mujer que me tocó, o ese es el trabajo desagradable que me tocó, pues, eso tiene, tiene sus bemoles, ¿no? Perfectamente podríamos decir nosotros, ¿le tocó o se lo quiere aguantar? Porque usted puede en cualquier momento de su vida tomar la determinación y decir, no, alto, no quiero más, esto no es lo que yo quiero vivir y voy a cambiar. Si usted toma la determinación de cambiar, todo es posible. Y eso fue lo que yo hice. Yo empecé a decir, bueno, la vida me dio unos golpes fuertes, sí, porque fueron una serie de circunstancias que empezaron como a sacudirme. Y yo como a decir, bueno, Sandra, usted no era de las que decía que esta no, que usted no vino a vivir la vida que le tocó, sino lo que realmente usted quiere ser. Entonces, ¿qué pasa? Y efectivamente, en ese caminar estábamos justamente promoviendo un taller, un seminario que venía a hacer Joao Fortes, que es mi mentor. Venía acá a Colombia, él es de Brasil, y él venía a hablar sobre el aprendiz más allá de los límites. Entonces, yo dije, bueno, efectivamente, cada uno tenemos, nos hemos puesto los límites. Y sentados en una cafetería en Cajibío, donde estábamos haciendo la promoción ese día con un amigo que se llama Francis, eh, yo le dije, vení, espérate un momentico, aquí pasa algo. O sea, llevamos un par de años trabajando con Joao y yo llevo otros cuantos años en este proceso de seguir como sacudiéndome diciendo, no, pero es que espérese que tanta carga y todas estas cosas no son mías, esto no es lo mío, está pasando algo, pero aquí hay una realidad. Tengo la imagen así vivita de ese momento porque yo me quedé mirando hacia el parque y veía un árbol grande, frondoso que hay allí. Y yo decía, wow, parece una cosa que yo no me he dado cuenta, que yo sí me creí lo que mi abuela me enseñó. Yo sí me creí el cuento de que había que ponerse el cuero de buey encima. Pero ¿sabes otra cosa? Que yo le estoy embarrando. Ya sé por qué no crezco, ya sé por qué no cambio. Porque es que yo tengo el cuero de buey encima, pero debajo de ese cuero de buey tengo
un guardado terrible. ¿Por qué? Porque ahí debajo tengo un poco de heridas, un poco de cicatrices, un poco de dolores vivos. Y eso, pues no me va a dejar crecer hasta que yo no suelte todas esas realidades. Para mí, no voy a poder hacer cambios reales. Y entonces mi amigo me dice, ¿cómo así, Sandra? Le digo, no, ¿sabes qué? De verdad que ahora sí, hay que escribir un libro, porque es que tanta cosa que me ha pasado en la vida, esta vaina tiene que quedar escrita en algún lado. Y quizás en ese momento se reafirmó, estoy hablando de hace unos 7 años atrás, se reafirmó el concepto de escribir un libro. Y ese día se quedó el primer nombre, que es este pedacito. El cuero de buey para ser alguien en la vida. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Y Entonces, quiero antes de que continúe, Sandra, una experiencia que voy a contar aquí, es la experiencia y anécdota. ¿Saben que yo no conozco, tengo el libro de Sandra y yo no conozco a Sandra personalmente? Soy cómplice de cierto es. esta aventura de locura y de todo, pero realmente yo no conozco a Sandra personalmente. O sea, nosotros no nos hemos visto cara a cara. Y tengo el libro de Sandra y hablamos muy de seguido por los proyectos y cosas que vamos a hacer, pero no la conozco en persona. Nosotros nos hemos visto casi cara a cara personalmente y es una cosa muy interesante que puedo también dar fe de eso, que igual podemos trabajar en cuanto a esa parte y es muy, muy interesante, como lo dice ella, sus libros, sus proyectos y es bien interesante cada cosa que se hace en esta aventura, como lo llama ella. Así es. Mira que es justamente, eh, vuelvo y te digo, son las enseñanzas de la abuela. No es otra cosa. Yo en este momento, yo siento que si alguien marcó mi vida e hizo cosas muy interesantes para mí, finalmente fue ella, porque mi abuela decía que uno debía de ser también un muy buen observador y en ese proceso de observación tú logras identificar qué personas son afines contigo, qué personas están mirando hacia ese mismo horizonte. Y quizás la forma en que tú y yo nos conocimos es justamente parte de esa observación, porque yo había acabado de escribir el libro, que fue el año pasado, que fue, digamos, este es el producto de ese famoso confinamiento en el que todavía seguimos. Y, y el producto de querer empezar a aterrizar cosas en la vida, porque el plan era viajar, pero pues no se pudo viajar y yo seguía trabajando con mi mentor. Él amablemente lo que hizo fue ponerme en jaque y decir, bueno, Sandra, tú tienes dos sueños y es el momento de ponerles nombre y apellido. ¿Cuál es ese nombre? Pues uno de los sueños era escribir un libro. Y ahora sí, vamos a ponerle apellido a esto. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay que ponerle apellido a los sueños? A ver, eso no lo entendí. En los años que yo conozco a Joao nunca le había escuchado decir algo así. Entonces yo dije, no, venga, espérese, ¿y eso qué quiere decir? Me dice, eso quiere decir que ¿para cuándo? Yo llevo años escuchándote de que hay que escribir un libro, es el momento de decir cuándo. Estábamos en plena reunión con un equipo de trabajo de empresarios del Perú y yo así de pura chévere miré el calendario del computador y dije, sí, yo creo que por ahí estábamos a 27 de, de marzo, abril, y de marzo, y le digo yo creo que por ahí para el 27 de julio ya lo tengo listo.
O sea, a mí me pareció que era muchísimo tiempo y que yo ya había hecho muchas cosas y que ya todo estaba, no, eso era de poner tildes, puntos y comas y se acabó. ¡Ah! ¿Quién dijo? Ahí yo empecé a descubrir que eso fue también, ese proceso de escribir el libro también fue reorganizar muchas cosas en mi vida. O sea, reafirmar todos esos conceptos que había estado trabajando durante todos estos años y finalmente descubrir que así como cuando uno empieza a darle orden a un libro, pues también hay que darle orden a la vida. Y, y que uno tiene que empezar a identificarse y decir, bueno, esa persona que yo estoy viendo ahí enfrente, eh, en el espejo, es la que yo quiero ver, o no, este es el resultado de lo que la gente ha ido formando y acomodando y promoviendo, porque curiosamente nos pasa eso, ¿no? Que somos un poco, no sé, es decir, nos enseñaron que la felicidad estaba en que el otro dispusiera lo mejor o lo peor o lo que fuera para ti. Y pues yo hoy puedo decirte que no, que eso no funciona así, que soy feliz en la medida en que yo me amo, en la medida en que yo me valoro, en la medida en que yo creo en lo que hago, en la medida en que yo vivo en modo felicidad. Y, y ese quizás es el regalo adicional que he puesto yo en el libro para mis lectores cuando les entrego el libro. Les he dejado esa dedicatoria adicional y es, el reto es vivir en modo felicidad y sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Quién define cuál es la mejor versión? Yo no puedo decirte, oh Willy, lo que estás haciendo no es correcto. No soy yo. O sea, para ti, para mí debe ser, no es ni bueno ni malo lo que tú haces. Evidentemente, si algo de lo que tú estás haciendo me empieza a incomodar, la que tiene que preocuparse soy yo, no por lo que tú haces, sino porque algo de eso que me está molestando a mí, ese espejo, me está diciendo, pila Sandra, que allí hay algo que no estás trabajando, que no estás haciendo bien. Entonces, nosotros nos conocimos de esa manera y lo que tú dices es curioso porque hemos hecho una gran amistad y bueno, tenemos más proyectos, tenemos más cosas allí en el tintero y, y ha sido muy interesante porque, entre otras, gracias a ti, por ejemplo, hoy yo hago parte de la Feria Virtual del Libro. Estuvimos en Argentina, luego en Colombia y bueno, en Colombia también hicimos algo bastante interesante que ni yo misma creí que fuera posible. Pedí a los organizadores de la feria, eh, le pedí a César que por favor me permitiera mostrar un poquito de la cara de mi municipio. Mi municipio tiene una particularidad y es que fue, y bueno, de alguna manera sigue siendo afectado por todo el tema del conflicto. Y no, acá en Caldono existimos personas que amamos la vida, que amamos el arte, que estamos siempre en plan proactivo, propositivo, y, y yo quería mostrar eso. No sabía cómo, pero yo lo quería mostrar. Entonces hablé con César y él me dijo que sí era posible sacar un espacio. Sacamos ese espacio y fue muy interesante cómo eh, varios amigos se fueron sumando a ese sueño, a ese proyecto, a esa aventura y finalmente tuvimos 4 horas y media para mostrar muchas cosas, no todas, pero sí dar una muestra muy interesante de lo que los caldoneños aportamos al patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, mira cómo cuando uno toma la determinación de hacer y ser, las cosas se ponen a otro nivel.
Y eso es lo que van a encontrar en ese libro, ¿no? Además, el- lo que van a encontrar aquí en este libro son herramientas muy prácticas, muy así como me escuchan hablando en este instante. eh, es como que estoy hablando con un amigo a través del libro y contándole, mira, a mí me pasó esto, yo pasé por aquí, hice tal cosa y mi resultado es este. Tú tomas tu decisión y mira a ver si ese camino te sirve, si algo de lo que está ahí te puede guiar y finalmente es ir también cumpliendo con parte de lo que es mi misión. En algún momento de mi vida yo empecé a buscar cuál era la misión. Y yo decía, bueno, pues aquí hay varias realidades. Una de las realidades es que, si lo notas, yo hablo como un lorito. Yo hablo sin problema y puedo hablar muchas horas y no tengo lío. Y si encuentro personas eh, con quien votar corriente, como decimos popularmente, pues pueden pasar muchas horas y yo estoy encantada de estar allí. Entonces, eso cuando era niña no era tan chévere, porque pues, tú sabes que los niños de por sí son inquietos. Y yo tenía una dosis adicional de ser inquieta, de ser preguntona, de hablar mucho. Y entonces a veces como que me decían, ay, ya, hombre, espírese y deje de estarse metiendo en todo. No se meta en eso, que eso no es para usted. Mire, quieta, espérese. Pero cuando empecé a buscar el tema de la misión, descubrí que esa capacidad de hablar no era de gratis. Eso era parte de un talento. Y que ese talento era poder comunicarme con otras personas, poder hacer empatía con las personas y al final del día acompañarlas en su proceso de crecimiento, eh, tanto a nivel personal como a nivel espiritual. Entonces yo empecé como a ir incursionando en todos esos espacios y finalmente mi objetivo o mi misión de ser simplemente ser una guía, ser, como dice Joao, un rayito de luz para los demás en su camino. Probablemente habrán algunas personas con las que vamos a caminar mucho tiempo o con las que seguimos caminando, como también han existido personas que simplemente ha sido un instante en donde eh, les he dicho, hay que hacer, o la opción es esta, mira, ¿por qué mejor no tomas este camino? Y ha sido razón suficiente para compartir, y es dejar las semillas en el camino. Yo simplemente considero que eh, no soy, ¿qué te digo? No soy el gurú, no soy la super sabia, todavía falta mucho para ello, hay que seguir trabajando en ese proceso, pero, pero sí creo que soy un mensajero, que soy quien lleva el mensaje. Y finalmente lo que vas a encontrar en el libro es un mensaje que ya para las personas que lo han leído, esa es otra cosa chévere que quiero contarte. Mira, lo leyó una chica de 13 años, leyó el libro. La mamá se lo regaló justo el día del cumpleaños. Y la chiquilla se tomó en serio el tema de leerlo. Y pues tú que eres docente sabes que no siempre encontramos esa actitud en los chicos de decir, ay, sí, me voy a leer un libro. Y completico menos. Pero curiosamente esta niña sí lo leyó y cuando terminó de leerlo, lo primero que hizo fue decirle a la mamá, ¿sabe qué, mami? Lo que dice doña Sandra en ese libro es verdad, porque es que esos dichos yo los he escuchado siempre a mi abuela, a mi abuelo,
a usted incluso, a mis tías, pero es que no son solo los dichos, sino las cosas que significan esos dichos. Y, y es verdad, uno debería de ser mejor observador, y es verdad, uno debería estar pensando en cada vez ser mejor persona, pero uno a veces no se preocupa por eso. Mira, cuando me contaron eso, yo me quedé así como que, wow, se logró, ¿no? O sea, yo en ese momento lo que sentí y pensé fue eso, ¿ok? Ya cayó, digamos, la primera semilla y empezó a dar fruto. ¿Por qué? Porque esa niña ya empezó a ver la vida de otra manera. Y ese es el reto, o sea, todos tenemos la oportunidad de ver la vida como nosotros realmente queramos verla. Entonces estamos ahí en eso. Bueno, no, súper interesante eh, el libro, súper interesante todo lo que tú nos estás contando, las experiencias, cada cosa que haces, me parece muy chévere, sí, el libro es bien interesante. Claro, tú hablas en el libro como muy fresca, muy, no es un libro pues que es ladrilludo y sobre superación personal y te empieza, se te empieza a hablar exacto como tú lo dices, con dichos, de la forma más fresca y más relajada que se pueda dar, como si uno estuviera ahí enfrente tuyo y entonces estuviera hablando ahí con uno. Es bien interesante. Sandra, gracias por todo, gracias por estar aquí en la primera feria virtual del libro de España. Gracias a Alan, gracias a César, gracias a Franco, creo que está con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros y es muy chévere pues, que participes y nos hagas conocer de tu libro y de cada uno de tus proyectos y de cada una de tus ideas. Ok, mira que de verdad, o sea, cuando nosotros nos conocimos, yo te decía, Willy, acabé de escribir un libro, eh, no sé, yo escuché que tú estás ahí promocionando la feria, pero es que yo no tengo todavía el libro en mis manos, pero es que, y tú me dices, no, ya lo tienes porque ya lo escribiste, pues que no esté impreso no significa que no exista. Y yo, ok. La verdad es que cuando yo escribí el libro, yo lo vi como simplemente listo. Cumplí el reto, cumplí con la fecha, ya. Y resulta que este espacio, o sea, que el haber tomado la decisión de escribir el libro, ponerle una fecha, cumplir con esa fecha, que significa que fueron 3 meses de arduas jornadas de trabajo, de trasnochas, de decir, bueno, ya estoy muy cansada, me voy a acostar y a los 20 minutos, una hora, otra vez como que se me prendía el bombillo y ¡ay! Me faltó tal cosa y yo me levantaba de la cama a buscar el computador y a seguir escribiendo. No, eso era una locura total. O sea, nunca me imaginé que esto fuera a darse de esa manera. Pero lo que sí es real es que hoy yo le digo a la gente, definitivamente cuando uno encuentra eso que te llena, que te identifica, que te hace sentir vivo realmente, sobreviviendo, porque es que de ahí seguimos profundizando en ese ser, ¿no? Y por cierto, Willy, ese es el nombre del siguiente libro. Ya estoy en ello, ya estoy escribiendo algunos capítulos del siguiente libro. Y se llama Profundizando en el Ser, porque definitivamente todos nos dedicamos a estudiar para ser alguien en la vida, como dice el dicho. Y en ese estudiar para ser alguien en la vida, pues nos enseñaron que había que tener el título, conseguir trabajo
para tener cosas y desafortunadamente eso no garantiza que tú seas una calidad de persona. Y yo lo puedo decir por la experiencia con mi abuela. Mi abuela no tenía título, pero yo creo que un ser extraordinario como ella difícilmente se vuelve a encontrar porque tenía una visión mucho más, no sé, más clara, más apasionada de la vida. Yo recuerdo muchas de sus historias, de sus enseñanzas y créelo que después de tantos años siguen vibrando en mi ser y diciendo, sí, sí es posible hacer cosas distintas, sí vale la pena trabajar por la comunidad, por la gente, por ayudar, por ser ese acompañante de camino, eh, por ser ese rayo de luz, como dirían otros, por empezar a trascender esos límites que nos ponemos nosotros mismos. Y, y al final, lo que estamos haciendo nosotros hoy es justamente eso, ¿no? Trascendiendo en la vida de muchas personas. Y eso es lo que hacemos los artistas, es lo que hacemos los escritores, es lo que, es lo que cada uno debería estar haciendo por sí mismo y por los demás. Porque no tiene sentido vivir una vida y llegar al final de esa vida con esa sensación de no haber hecho lo que había que hacer. Yo creo que esa es la parte más difícil del ser humano, cuando llega a ese momento y dice, si hubiera hecho, es mejor decir lo intenté 20 veces y no funcionaron. Yo puedo decir desde el tema de, desde el tema laboral o desde el tema de los negocios, yo siempre he sido inquieta con el tema de los negocios y me he metido en todas las cosas que no te alcanzas a imaginar, pero al final del día, ¿sabes qué es lo chévere? Que yo digo, al menos lo intenté. Y hay cosas que todavía me molestan y yo ¿para qué me metí en eso? Pero ¿para qué me metí? Porque justamente había que aprender, porque había que conocer, había que crecer y cada problema se empieza a mirar como una oportunidad de crecer, de ser mejor. Y, y eso es, este libro tiene un subtítulo, solo para mujeres donde los hombres deben estar. Cuando yo hablé de ese título, algunas personas me decían, no, pero ¿cómo así? Y esto salió, ¿sabes de dónde? De una charla que estaba dando en un colegio. Estaba trabajando con unos padres de familia en una escuela para padres, porque doy conferencias, y, y resulta que lo que habían más eran mujeres. Habían poquitos hombres en ese espacio. Y entonces yo, bueno, ¿y qué? ¿Y es que son un poco de mamás solteras? ¿Qué pasa aquí? Algo raro está pasando. O sea, no, ¿y por qué los papás no pueden venir a la reunión? ¿Por qué no pueden venir a un espacio como este donde es la oportunidad de justamente conocer un poco más de qué está pasando con nuestros hijos y cómo podemos ayudarles? Entonces, estábamos hablando un poco sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres y cómo cuando las conocemos podemos realmente mejorar la convivencia. Y, y entonces un señor dice, no, pero es que usted le está revelando todos los secretos a las mujeres. ¿Y a nosotros qué? O sea, ahora ellas, ahora sí, si antes nos manipulaban, ahora sí va a ser cierto. Y yo le digo, pero ¿yo qué culpa tengo de que los caballeros no hayan venido aquí? Pues toca hablar con las chicas. Es que definitivamente, le dije yo en ese instante, esto es solo para mujeres donde los hombres deben estar, porque si no están aquí, pues no tienen derecho a saber el otro lado de la historia. Entonces, dejé como dos tips
de esas diferencias de hombres y mujeres y les dije yo, bueno, pues entonces hagamos una cosa. La próxima conferencia la llamamos así, solo para mujeres, donde los hombres deben estar, y vamos a hablar de esas diferencias, pero que son las que fortalecen realmente la relación de pareja, de hombre y mujer, y cómo eso le podemos sacar gusto. Y fue curioso porque a la siguiente reunión ese salón estaba full. Y encima de eso, o sea, era la cantidad de hombres que yo en mi vida había visto en un solo espacio para una reunión, pues, de padres de familia. Yo decía, wow, de verdad que esto ha hecho mella en el cerebro de la gente. Entonces, con ese nombre eh, hay una conferencia. Además de eso, estuve haciendo un programa de radio, un espacio en un programa de radio de Cajibío. Eh, y ahora vamos a hacer uno contigo, ¿no, Willy? Ahora vas a hacer uno conmigo. Como tú, vaca loca, como me dicen, yo los meto en unas cosas que ni ellos ni ustedes se imaginan, pero son cosas interesantes y claro, vas a hacer un programa conmigo y vamos a darle duro a eso. No, todo lo que tú dices es muy interesante, todo lo que dices es muy interesante, es muy chévere, es muy productivo, uno te escucha y uno quiere aprender más y que te hable más porque tú hablas a partir de las experiencias, a partir de lo que tú has vivido y de lo que tú vives, es eso, cada día 10 cosas interesantes, como tú dices, este mundo de aventuras mágicas y no mágicas al mismo tiempo es interesante. Como tú dijiste, nos conocimos de la manera más extraña, como te lo dije, a ti también es súper extraño. Me llamaste porque me diste una entrevista que me hicieron y a partir de eso te digo, dale, entra, hay una feria virtual del libro, vas a lanzar un libro, pues dale. Ay, mira dónde estás. Y mira lo que hiciste en la anterior feria del libro y eso es muy chévere, saber que cada día avanzas y cada día y vas a hacer un programa de radio, cada día vamos adelantando y avanzando en este camino con estas aventuras y como tú lo dices, yo aquí al lado tuyo como cómplice. Sí, claro que sí. En la vida eso es lo que necesitamos. Y esa es la invitación a todos, a que realmente encontremos esos cómplices de sueños. Porque yo considero que quizás mi primera cómplice fue mi abuela, pero no significa que ha sido la única persona. Han sido muchas personas las que han estado en este camino, personas que me han puesto como a pensar si realmente esa realidad del momento es lo que quiero vivir o simplemente es lo que tocó vivir. Entonces, en ese proceso he ido pues creciendo y finalmente la invitación es a eso, a que nosotros crezcamos. Mira, yo quiero contarle a la gente que en este libro van a encontrar tres temas grandes y los tres temas grandes tienen que ver con el primero, trascender con el cuero de buey para ser. O sea, trabajar sobre ese ser, realmente quién soy, qué quiero, cómo lo quiero, porque es eso, o sea, nosotros tenemos que descubrirnos y saber realmente que la persona que estamos viendo en el espejo es la que realmente conocemos. Muchos se ven en el espejo, es más, algunos ni siquiera se quieren ver porque no quieren reconocer ese personaje que está ahí enfrente. Y no tiene sentido, o sea, parte de esa razón de estar en este planeta es esa, que yo me reconozca, que yo me descubra, que yo sepa realmente quién soy, para dónde voy y qué vine a hacer este mundo. Hay otro espacio donde hablamos de ese alguien, basados en el dicho, ¿no? Para estudie, para ser alguien en la vida. Defínase realmente si ese alguien que los demás están nombrando es usted o no lo es.
Bueno, gracias Sandra, muchísimas gracias por todo, gracias por tu tiempo. Gracias a la primera feria virtual del libro de España. Ya este es el final de esta entrevista. Es muy grato y gracias por todo. Gracias, Alan, gracias César. Y un abrazo, gracias Sandra. Un abrazo para todos. Gracias a todos, gracias a Franco por permitirnos este espacio, porque ha sido quien ha estado con nosotros aquí las bambalinas, como decimos, y gracias al señor Alan, a César, y bueno, a cada uno de los artistas que ha participado en la Feria Virtual del Libro de España. De verdad, muy agradecida y un saludo lleno de amor, de felicidad, de invitación clara y profunda de que vivamos en modo felicidad y saquemos siempre la mejor versión desde Caldono, Cauca, Colombia. Sandra Lorena Paz Chavarría, una servidora más.